Horror, misterio y folclore se dan cita en el entierro de esta noche. Sean bienvenidos. Desde el Camposanto. Sean bienvenidos, amantes de lo morboso, lo macabro, lo aterrador y lo putrefacto, una vez más a Desde el Camposanto, el podcast donde vamos a desenterrar todos sus miedos. Estamos en el tercer capítulo de nuestra tercera temporada. Como les advertimos, va a haber unos ligeros cambios en esta tercera temporada, a ver qué tal les parece. Pero antes de ir a ese, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estás, Ente? Muy bien, algo nerviosa por estos cambios, pero pues con todo. ¿Por qué será ese nerviosismo? No sabemos. Lu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, también muy emocionada, muy expectante. ¿Por qué siendo más nerviosa a Blue que otra cosa? Eddie, nuestro querido Eddie. Todo súper bien, ya esperando este primer cambio. Va a estar chingón y bien, amigo. Sí, esperemos que también les guste a ustedes, porque que estamos probando cosas nuevas. Hay que abrirse, hay que experimentar, hay que ver qué nos gusta, qué no nos gusta. Ya saben, todo eso. Entonces, este tercer cambio. ¿Todo eso? Todo eso. Ah, ok. Ok. Entonces, para este tercer capítulo va a cambiar un poquito la dinámica. Como saben, siempre ha sido un capítulo de Monster Mash, otro capítulo un poquito más Pure Blue, pero ahí siempre la llevamos. Entonces, este tercer capítulo va. ¿Quién me irá a contar? ¿Alguna idea, Eddie? El Critter. Tal vez está tenemos aquí atrás. Nuestra querida mascarita de Leatherface. Ahí. No, en realidad invitamos a Alfonso Sayas porque la semana pasada platicó un poco después de revivir su carrera con el farolito. No. Entonces, Blue, ¿alguna idea de qué va a pasar el día de hoy diferente? Pues sí, yo ya la sé, y me encanta la idea y ojalá que también a todos les encante porque de Monster Mash, por favor. Perdón, son parrias, todo esto. No. Es que estamos tratando de llenar el capítulo en 1 hora porque no sabemos cuánto va a durar esto. O sea, yo te pediría que le aceleraras, Sí. No, el cambio es que en esta ocasión nuestra querida Ente es la que va a contar un tema. Vamos a ver qué tal lo hace. Ahí ya hay efecto de aplausos, ahí están muchachos. Fanfarrias, Nuestras todo. mejores vibras. Sí. A mí no me pusieron micrófono aparte, pero Y tampoco te están pagando. no. Cabe recalcar. Pero Sus sueldos aquí dependen andamos. de este capítulo, muchachos. Entrándole Ya con todo. cuando llegues a 30 capítulos narrados, ya tienes derecho a pedir un día el micrófono. Ah, perfecto. Sí, entonces me tengo que aplicar. Hay que decirlo. Ok, pero para que sean solo 29 capítulos, damos inicio con este primero. A ver qué tal. Antes que nada quiero decirles que yo no me dedico a esto, entonces todo lo que hice, lo que investigué, lo hago con el corazón para todos nuestros fans, para ustedes amigos que me escuchan ahorita, pero pues hay que darle, ¿no? Entonces bueno, yo quiero empezar contándoles una breve historia que surge del libro Casa Negra, el cual está aquí atrás, ¿no? Este libro lo escribió Stephen King en conjunto con Peter Straub. Después de escucharla, quiero que me digan si se les hace conocida la historia o más bien si les viene algo a la mente al respecto, ¿no? De algún personaje mediático. Bueno, en Wisconsin existe un pequeño pueblo llamado Fresh Landing. Es un lugar muy tranquilo donde los únicos inconvenientes que llegan a presentarse es una que otra pelea en el bar local o bien así como que el borracho que hace sus desfiguros, ¿no? O sea, típico, ya saben. una luz cualquiera. Exacto. Una luz o una fin de ente, semana, ¿no? Una ente y una luz saliendo en el Ladies Night. Exacto. Bueno, entonces, o sea, los únicos delitos que se suscitan ahí, pues son estos. Bueno, empieza a cambiar la historia cuando el personaje principal llega a este pueblo. Comienzan a desaparecer niños de edades entre 8 y 13 años, para después aparecer asesinados y con partes del cuerpo faltantes. Es decir, un brazo, una pierna, algún... ¿Va a haber canibalismo? Dime que va a haber canibalismo, por favor. Puede ser. Hay que esperar. Bueno, entonces, después de aparecer asesinados, la familia recibe cartas del atacante, donde les describe los actos viles realizados a los infantes. Ahora les pregunto,
¿Les resulta familiar la historia? ¿Les recuerda a alguien? Sí, a mí sí. No sé. A ver, Ay. ¿te escuchamos, por favor? A ver. Pero ya puedo decir ese nombre si es el que yo creo No, que todavía es. no, ¿O todavía tú no. no. Porque seguramente sí sabes. ajá. Yo creo que es como algo parecido a It. Por el brazo faltante de Georgie. Ándale, sí, ¿Algo sí así? puede ser. Lo mismo. ¿Sí? ¿Te suena esa película o alguna otra a ti de Monster? Sí, específicamente una película biográfica, pero sobre todo un asesino en serie súper famoso. Ok. Pero no, creo que mejor todavía no digo el nombre. Por favor, porque Bueno, ya estás entonces- acostumbrado a... Solamente voy a decir el apodo, el hombre gris. Así no lo voy a poner. Exacto. Bueno, finalizamos Por ahí el va, por ahí capítulo va. del día de hoy. Ahí vamos. concluye todo, ya saben la Va. historia, porque sí, justo, es una historia muy conocida por el mundo, porque fue muy mediático, a pesar de que se suscitó hace bastantes años, ¿no? Bueno, empiezo diciendo que este personaje conocido como el hombre gris, como bien lo menciona The Monster, el hombre lobo de Wisteria, el vampiro de Brooklyn y The Boogeyman. Se le puede definir como un pervertido sexual, un sádico, masoquista, exhibicionista, pedófilo, homosexual, fetichista, coprófilo, urófilo y caníbal. ¿Qué es coprófilo? Justo era lo que les iba a perdón, mencionar, ¿no? Discúlpame. ¿Sí te puedes esperar, por favor? No, ¿Según sí, yo? adelante. Oye, y con The Monster Mash no te ¿Alguno de metas, ustedes sabe, No estés sabe de describiendo a The estas Monster parafilias? Mira, después de que me describió, en todo sentido, Tú puedes decir qué significa. según Entonces, yo, es cuando te comes el excremento, ¿no? Pues parte de eso. O sea, es un fetichismo donde puedes degustarlo o que te cause algún Placer. ajá, justo, oler el excremento o bien comértelo, ya sea tuyo En su o favor. de otras personas. En su favor casi siempre tienes quites, ¿no? Entonces, Ay, güey, no. Supongo Sí, que ahí ya le masticas salí medio poquito, nutritivo. Ay, no, sí. o sea, se juntaron. Ok. Bueno, y urófilo, pues es que le gusta justo también oler, ver a las personas que hacen, bueno, u orinan, ¿no? eso no me lo O sabía. que también la ingieren. A eso a él le agradaba. Bueno, este personaje nace en Washington el 19 de mayo de 1870. Su nombre, así lo bautizaron, como Hamilton Howard Fish. Ya se dan una idea, ¿no? Ya le suena, ¿no? Ya caímos en cuenta. Sí. Además por el apellido, ¿no? El apellido dice todo. Ajá, Exacto. justo. Bueno, fue una familia con 3 hijos, siendo él el menor de ellos. Su padre, llamado Randall Fish, fue un capitán de un barco de río, pero para 1870, que es cuando nace Hamilton, se dedicó a la fabricación de fertilizantes. Fish padre muere de un infarto de miocardio cuando él tenía apenas 5 años. Entonces esto les lleva a que los 3 hijos se quedan a cargo de la mamá, pero la mamá no tiene manera de sustentar a la familia. Entonces pues se ve obligada a llevarlo a un orfanato, ¿no? Entonces él confiesa: me internaron en un orfanato de St. John's en Washington. Estuve hasta los 9 años y ahí fue donde todo cambió. Nos azotaban sin piedad. Vi a muchos haciendo cosas que no debían haber hecho. Bueno, entonces... ¿Menciona alguna de esas cosas? O lo omitimos. No, o sea, supongo que era como violaciones, ¿no? O palizas, no sé. Ahí les va. Desde su llegada al orfanato comenzó a ser maltratado, azotado, golpeado y humillado constantemente por sus compañeros. Todo ello le lleva a un siniestro descubrimiento. Fish sentía placer ante el dolor físico e incluso provocaba erecciones en él. En el orfanato su comportamiento social se desvió. Entonces él empieza a notar que le gustaba el sadomasoquismo sobre él y también verlo en sus compañeros. O me imagino que puede ser como una defensa de, ok, para que no me afecte, para que no me rompa tan cabrón, para que no me desmadre tan cabrón. Entonces hago un cambio de switch en mi cerebro para disfrutarlo, ¿no? O sea, no me va a doler,
lo voy a Lo voy a disfrutar. De hecho, varios psicoanalistas dicen que esa pudo ser la causa. Ok. O sea, que ante su defensa de ser tan pequeño a los 5 años, de llegar y que le hagan todo esto, él decide decir, bueno, mejor lo disfruto a sentirme mal por ello, ¿no? Entonces, Sí, y es que va que vuela, o sea, con esas características, va que vuela a asesinos. Huele, a lo que lo llevó, psicópata. ¿no? Todo esto. Sí, justo. Bueno, también hay que mencionar que a partir de ello, a él le gustaba coleccionar recortes de diarios sobre asesinatos de tipo caníbal, porque él se sentía identificado con ellos. Ok. Bueno, de ahí, ¿no? O sea, Bueno. ¿esto desde los 5 años? O sea, ¿lo Él coleccionan los ingresa- recortes o más o menos desde cuándo? Sí es lo que se dice. Bueno, varios Ajá. artículos y cuestiones que revisé mencionan esto. Ujú. Bueno, entonces cuando él tiene 9 años, es decir, en 1879, su mamá encuentra un empleo. Entonces dice, bueno, ya, lo voy a sacar del orfanato y para que ella viva conmigo y con sus demás hermanos, ¿no? Entonces así la mujer recupera a su hijo. Y fue después de esto que el asesino eligió cambiarse el nombre. Esto porque en el orfanato le hacían mucha burla por cómo se llamaba. Porque le decían ham and eggs, es decir, huevos y jamón. Jamones. Ah. Ajá, exacto. Entonces dice, no, yo me lo voy a cambiar y entonces me voy a poner Albert. Se dice que porque era el nombre de uno de sus hermanos fallecidos. Entonces dice, bueno, ya, lo retomo, ¿no? Bueno, en este punto yo quisiera enfatizar que obviamente el entorno en el que él vive, pues no es del nada sano, ¿no? Entonces, también su familia, en su familia existían antecedentes de enfermedades mentales, entonces también como que pudiera ser ahí un punto, ¿no? Ok. Aparte. Su madre sufría alucinaciones y aseguraba oír voces en la calle. Su hermana Annie era demente y su hermano Walter alcohólico. Además de ello, 2 de sus tíos habían estado internados en instituciones psiquiátricas. O sea, como que todo fue sí, voy a las batallas de Dios, órale, todas a un solo, ¿no? Todos los factores. A mi que mejor pueden, guerrero, ¿no? Ahora, eres un mejor guerrero a los 5 años, ¿no? A los 6 años, ¿no? Sí, exacto. Te digo, o sea, hubo un conjunto de situaciones, de circunstancias que tal vez pudieron ser propicias para llevarlo a todo esto que después les contaré qué hizo, ¿no? Ok. Bueno, debido al anterior... Ah, perdón, no, me estoy saltando. En 1890 decide dejar Washington y se muda a Nueva York. Y entonces a los 20 años comienza a prostituirse. Ok. Pero a diferencia de la mayoría de los que trabajan en este oficio, Albert no buscaba dinero, sino más bien experimentar nuevas cosas en el aspecto sexual Ok. que le hicieran sentir lo mismo que él sentía en el orfanato, ¿no? Entonces, ¿A los cuántos años? Dices que a los 20. A los 20 él empieza a prostituirse. Ujú. Entonces, bueno, cabe destacar que ahí él empieza a tener relaciones con hombres, no era con mujeres. Y que entre ellos, entre estos años, él viola a jóvenes, digo, todos ellos varones. Bueno, Supongo a niños, ¿no? sí, la mayoría de ellos niños. Y de bajos recursos, porque eran los que no podían hacer nada, ¿no? No podían quejarse ni absolutamente. Exacto. Pero su orfanato no era mixto. Era de puros varones. O sabe Dios. Hasta donde yo sé, sí era Ok. de puros varones. Ujú. Ok. De hecho, los desnudaban, les pegaban, o sea, los exhibían Una entre los granja demás. cualquiera. Ok. Un hospicio Bueno, cualquiera, no sé, ¿no? nunca he estado en una y ahí Ajá, sí, ya, Simón. Pero se sabe, ¿no? Se sabe. Ok. Dice una granja cualquiera donde te pegan y lo disfrutas y tú pides que paren, pero siguen y ya se empieza a debrayar acá. A ver, stop. Me agarran el cabello, güey, ¿no? Eso sí está chido, pero no lo dije. Pero le Ok, perdón. Bueno, debido a lo anterior que comentamos, su madre imaginó que un matrimonio lo alejaría de todo este mundo repulsivo, ¿no? Y depravaciones y demás. Entonces, en 1898 lo impulsó a casarse con Phoebe Stella Baker
Winox. No sé te si lo estoy preocupes, pronunciando no te bien, ¿no? Ay, preocupes, sí, no pasa perdónenme nada. porque... Yo no puedo decir paramiento, ¿no? Ahora ya lo pude decir. No, pero siento, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, esta mujer era 9 años menor que él. Pues, súper jovencita, incrédula, que no sabía O sea, ni qué ¿él onda, cuántos ¿no? años? ¿Cuántos años tenía? Sí, exacto. ¿Cuántos años tenía? ¿Sigue siendo los 20? ¿Sus 20 No años? sé, ahí No, sí les ya fallo por tendría en el No, mames, sí. 98, Y no sería sé. tan descabellado que una Déjame chica los de cuento, 11. 20, No me a los sorprende. 28, a los Ah, 28 ok, años ya aproximadamente. 19. Entonces, pues digo, ahí se nota Sí, claro. la diferencia, ¿no? Bueno, entonces la madre pensando que este arreglo iba a funcionar para quitarlo de todo este rollo, ¿no? Y sí, o sea, sí funciona así, en teoría. como- Ellos tienen... Es como cualquier papá que para arreglar, entre comillas, a su hijo homosexual lo lleva a un table, ¿no? Algo así, Ok. ajá, como diciendo, este rollo te va a centrar, te va a hacer una mejor persona, te va a quitar esos pensamientos pecaminosos de la mente, ¿no? Ajá. Se degenere. Exacto. Arriba Entonces, el bueno, degenere. en de ese matrimonio nacen 6 hijos: Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John y Henry. Los hijos mencionan que fue un padre ejemplar de manera general, ¿no? Que sí tenía como que de repente, no sé, ¿no? Conversaciones medio extrañas, actitudes medio extrañas, pero con sus hijos fue totalmente Todo bueno, un ¿no? padre Ajá, ejemplar, ¿no? normal, Como ¿no? se dice. Bueno, sin embargo, su periodo marital y paterno, más allá de un escenario de normalidad, no fue más que un telón, ya que bajo la apariencia de un inocente pintor de casas particulares, llevó a cabo crímenes atroces. Ya saben ustedes, ¿no? Ya saben la historia, Sí, si no, sí. bueno, ahí les va. A ver, espera, antes de... Venga. ¿Te sabes la historia, Eddie? No, ¿Qué yo más? la estoy esperando. ¿Tú qué te imaginas que con Ajá, este que- pasado qué te imaginas que hizo ¿qué el hizo? hombre gris? No, o sea, con todo Y lo que con los trae en la apodos, mente, ¿no? con todo lo que ha vivido, cómo se ha desarrollado, creo que pudo haber matado a cualquier persona y le pudo haber hecho N cantidad de cosas, o sea, no, hasta este punto yo no te puedo decir, Se así dedicó se cierta, se dedicó, exclusivamente a ajá, esto, ¿no? como algunos asesinos que tienen una línea, ¿no? No, de él ahorita no me queda claro nada, No. o sea, nada. Ahí les va. Albert Fish era un ser perturbado y obsesionado. Creía que la expiación solo era posible mediante sacrificio personal y dolor. Y claro, lo llevó a la práctica, ¿no? Se automutilaba, se frotaba por el cuerpo troncos de rosas con espinas. Se clava, perdón, ya. También, ¿no? También puede ser. No, ¿Por qué rosas no? con espinas. ¿Por qué no? Para pues infligirse dolor y a la vez también le daba placer, ¿no? Se clavaba anzuelos en la pelvis y en los órganos genitales. Se masturbaba dándose golpes en la espalda con un palo lleno de clavos. Se clavaba agujas entre la piel y las uñas. De hecho, en una radiografía se le detectaron 29 agujas en el interior de su cuerpo, a través de los genitales y en torno a ellos, ¿no? Por donde también se introducía algodones empapados de alcohol, los cuales prendía fuego. Y así, pues, él expiaba sus pecados, ¿no? O eso creía él. No mames. Sí, yo cuando apenas empezaba a leer sobre asesinos seriales, fue uno de los que más me impactó. Sobre todo esta parte de los... Cuando dicen que hacen la radiografía, hasta Sí. en los testículos y eso se ve que tiene alfileres ahí clavados. Sí. Y también esto de que se introducía bolitas de algodón en el ano y ya adentro las prendía. O sea... No, adentro del Ajá. Anastasio. Adentro de él. Sí. Sí. Sí, exacto. Ahí adentro del chiquito, Sí. ahí se los metía a las vueltas de algodón y ahí las prendía. Pero eso a él le causaba placer. Ajá. No, pues sí. Porque decía, bueno, Sí, está vaya, muy- ¿no? Ah, pues se acuerdan del video, ¿no? De nuestro capítulo de los videos más perturbadores, el güey que se sienta en El un de la frasco copa y se lo mete, Ajá. se lo mete en el ano y truena. Para nosotros eso nos duele. O sea, sí visualmente dices, ay, qué asco. Ah, Pero también me seguramente- dolió, güey. Nunca ¿Quién lo he sabe? intentado, pero Pero ahora entendemos por qué no te sientas como deberías de sentarte. traes tu Sí, donita. como es de ladito. Ah, Ahora Sí. entiendo por qué te sales tanto del cuadro, güey. Es para que no se reviente. Sí, claro, ¿no? Y apretando siempre. Sí. Sí. Míralo.
Mira, yo queriendo decir un tipo de olor y usted ya luego sacando mis trapitos al sol. Bueno, entonces aquí la pregunta es, pues, ¿cuáles fueron sus crímenes? Su currículum es tremendamente estremecedor. Abusó sexualmente de más de 100 criaturas y como mínimo asesinó a 8 de ellos. Porque bueno, al final él dice, o más bien se adjudica algunos asesinatos, pero se dice o se lleva a la tumba realmente la cantidad de lo que hizo. O sea, ¿no? aparte, Ajá. criaturas nos referimos a animales o criaturas de niños. De niños, o niños. Ay, qué susto. Varones, Uno todos como ellos. quiera, pero... Las criaturas, como dicen, justo, ajá. Aparte, también suele ser un regalo los asesinos seriales. Ya cuando están en la cárcel, a veces empiezan a adjudicar crímenes de otros. Sí. O empiezan a inventar más. A veces nada más tener como para... más A veces como para aumentar su ego. fuego. Y a veces porque ya cuando tienen pena capital, pena de Les da muerte. lo mismo, ¿no? No, sino porque cuando tienen pena capital o pena de muerte, a veces dicen, ok, pero no vas a saber a los que maté en tal lado. Y entonces les dan un poco más de tiempo. O sea, van aplazando su pena. Es como para que ellos puedan vivir todavía Yo otro, pensé que como otro rato. tipo para jerarquizarse dentro de la prisión. Hay algunos Sí, que- güey, tú Sí, asesinaste o a sea, 60, yo a 62, güey. Sí, o sea, hay algunos que... Yo fui el más cabrón, Ajá. ¿no? Ajá. Hay algunos que hacen eso. O sea, nada más como para aumentar su estatus y su moral. Creo que decían que Bondi era uno de los que hacía. Que mataba a algunos, pero si él se aumentaba víctimas o se adjudicaba las de los otros. Pero hay otros que lo hacen como para ir aplazando su condena. Ok. Y él dijo así de, yo los voy a dejar con la duda. Yo no les voy a decir exactamente cuántos fueron. Si me pueden comprobar que maté a tal y tal, va, lo acepto. Los demás, pues mira, quién sabe, ¿no? Están muertos y quién sabe quién fue. Y dónde están también, pues, no se los digo, ¿no? Bueno, entonces a él solo le pudieron adjudicar 8 crímenes como tal. Entre ellos está Francis McDonnell, de 8 años, asesinado el 14 de julio de 1924. Billy Gaffney, de 8 años igual, el 11 de febrero de 1927. Grace Budd, de 10 años, el 3 de junio de 1928. Otros más, ¿no? Que hay en la lista. Pero entre ellos fueron como que los más mediáticos. O sea, y entre que 8 los... y 10 años más o menos. Sí. Era como que el promedio, ¿no? Su promedio. Ajá. Lo que se sabe, ¿no? O lo que al menos él dijo. Ah, ¿A qué edad entró A al los 5. orfanatorio? Él a los 5 y sale a los 9. O sea, estuvo 4 años viviendo torturas. todo Y esto. quizá vio que esa era la presa más fácil, ¿sabes? O sea, esa edad era como de, güey, pues... güey, Y los que le gustaban o los Ajá. que le agradaban, ¿no? Ajá. Bueno, pero entonces, bueno, y les pudiera mencionar unos que otros nombres, pero no los sé pronunciar, entonces mejor los dejamos así, ¿no? Tú pronúncialo. Pronúncialos así. Jorge Pérez. Sí, ya es hispanizándolos, ¿no? Ajá. Pero bueno, el principio del fin de Albert Fish llega con el secuestro y el asesinato de Grace Budd. Bueno, Fish compraba periódicos para elegir a personas que se anunciaban buscando empleo y así elegía pues a sus víctimas, ¿no? Así fue que el psicópata llegó hasta la familia Budd. El viernes 25 de mayo de 1928, Edward Budd, de 18 años, publica un anuncio en el cual pues daba sus servicios de jardinería, de lo que se pudiera hacer, ¿no? Entonces, es decir, 3 días después, el 28 de mayo de 1928, Fish decide visitar a este chico, ¿no? Presentándose como Frank Howard, así, un hombre al azar. Bueno, este me complace, ¿no? Entonces él dice ser un granjero en Farmingdale, en Nueva York. Y entonces él asegura que le va a dar empleo al chico. La familia así súper feliz, diciendo, sí, ya vamos a tener nuevos ingresos, nuestro hijo ya está progresando en la industria y tal, ¿no? Y su plan era justamente secuestrar a este muchacho, a Edward. Pero cuando llega a la casa, pues está toda la familia y este chico tenía varios hermanos, entre ellas una niña llamada Grace, y ella tenía 10 años. Se enamora de ella, dice, wow, o sea, puta, ¿no? O sea,
cambio de presa, quiero a la niña, ¿no? En una segunda visita a la casa, el hombre ya de avanzada edad lleva fresas, queso, y la familia le dice, pues vente, vamos a desayunar, convive con nosotros, platicar con nosotros. Y ya, o sea, la pasan bien. Y ya dice, ¿sabes qué? Sí me voy a llevar al hijo al día siguiente. Nada más denme chance porque tengo una fiesta familiar. Ah, ok, va. ¿Será que me puedo llevar a su hija? Es que es una fiesta familiar de una sobrina. Infantil, justo, ¿no? Pues a lo mejor ella lo va a disfrutar y se lo va a pasar bien, me la presta. Y la familia así como que empieza a dudar. Y al final dicen, bueno, es un anciano de 58 años, con una apariencia bondadosa, gentil, cariñosa. ¿Qué puede pasar, no? Suceder? ¿Cuánto tiempo más o menos duró trabajando para ellos? ¿Sabes? No, es que de hecho ni siquiera se lo lleva a trabajar. Ajá. O sea, te digo, le propone trabajar para ellos y le dice, ¿sabes qué? Al fin de semana siguiente vengo por ti para ya llevarte a mi granja y todo este rollo. Ah, que sí. Entonces llega ese fin y le dice, ¿sabes qué? Te había yo dicho que hoy te iba a llevar, pero como tengo la fiesta familiar, te llevo mañana. Nada más dame chance de llevarme a tu hermana a la fiesta, que ya lo disfrute, y ya mañana vengo por ti, ¿no? Entonces la familia dice, ah, no, pues sí, O sea, todo chido. ¿días prácticamente? Sí, fueron días, porque ni siquiera lo conocían de más, Sí. ¿no? Pero dijeron, es un viejito, O sea, muy agradable. o sea, entró de volada a la familia, se ganó muy Se la ganó. rápido a la familia. Es que es un viejito. No, ¿Qué y le es que- puede hacer? Es que aparte así eran muy confianzudos antes, ¿no? O sea, como no En tomaban ese tiempo. ciertas precauciones de... O sea, ahorita Y ni siquiera- incluso yo, ¿no? Me dicen, güey, vete con un vato nada que pasa, ¿no? O sea, Aparte- invítame el café primero, espérate. Sí, aparte es mucho la cultura, ¿no? Por ejemplo, Sí. decimos que de antes, pero en Estados Unidos está muy fomentado eso de las niñeras, ¿no? Que se van a cuidar a sus niños y aquí yo no conozco al menos en México que alguien diga que así los... Contrates a una sus niños, niñera, ajá, güey. de, oigan, necesito salir a una fiesta, no sé, dejo a mis niños de 3, 4 años, esto es una niñera. O sea, al menos aquí en México no es No, como no que pasa. alguien, ajá, como que alguien contrate esos servicios de niñera. Claro, puede ser algún familiar, pero no en el sentido de contratar a alguien. Y en Estados Unidos es algo que... Era muy se habitual, refleja mucho. ¿no? Ajá. Ajá, sí, justo. Bueno, entonces Fish promete llevar a la niña a más tardar a las 9 de la noche. Entonces la familia dice, bueno, va, cámara, no hay falla. El problema fue que esto nunca sucedió. Nunca llegó a la niña. Fish se fue con Grace y jamás regresó. El 5... Aparte era como su primera víctima femenina, por decirlo así. O al menos registrada o... Así es, todos los demás eran varones. Ok, o sea, habría Los que que ver se qué saben. vio en la niña, ¿no? Porque si ya tenía como todo un antecedente, pues, de Yo- varones, ¿qué fue lo que resaltó? Yo apostaría que más bien fue como que la inocencia, ¿no? En la niña. A lo mejor lo hubiera los otros varones, los otros niños, pero o sea, a lo mejor nada más los agarraba así de la calle o algo así. Sí. En cambio llega con la niña y ve que a lo mejor es la niña de los ojos de la familia, ¿no? Que la tratan todos bien, que es como la pureza, por así decirlo. Y a lo mejor está reflejando algo que no tuvo él. Y una le familia, causa, tal vez, ajá. todo eso, ajá. Pero es que en Y ese también le puedo entonces creer. ya tenía sus hijos. O sea, la familia ya estaba. Oh, sí, sí, es cierto. Tuvo varias mujeres, varios hombres, entonces. Ok, ajá. Pero también, no, porque es que los trataba bien. Ujú, sí, no, con ellos como tal nunca tuvo algún pues desfiguro, ¿no? Ajá. O cosa de esta. El 5 de septiembre de 1930, es decir, 2 años después de la desaparición de Grace, la policía de Nueva York detiene a una persona llamada Charles Edward Pop, que era un justo Perdón, Siempre tan oportuno. sacando las risas, ¿no? Ujú. Este tipo era un administrador de unos apartamentos. El tipo tenía 66 años y lo detienen justo pues por el asesinato de Grace, ¿no? Esto porque la esposa de la persona esta dice, no, pues es que él tiene trastornos y de repente como que actitudes así como medio raras, entonces pudo haber sido él. Esconde niños en el sótano. Pues ahí sí ya no sabemos, ¿no? Ya no sé. Bueno, pero le adjudican
el asesinato de Grace. Entonces, él pasa 108 días en la cárcel, pero no consigue pruebas suficientes. Aún con ello, el 22 de diciembre de 1930 lo juzgan y lo condenan. Ay, sí, ya no supe a qué lo condenaron. Ay, sí, perdón, les falló con el dato. Pero bueno, Fish conoce estos datos, se entera de que capturan a esta persona en 1934, o sea, 4 años después, ¿no? Por lo cual, en noviembre de 1934, le manda una carta anónima a la mamá de Grace. La carta es medio larga, pero yo creo que vale la pena, entonces se las leo, ¿no? Échale. Y la carta decía: Y la carta decía, ¿no? Justo. estoy harto de todo, de tanto dolor. De tanto llorar, ¿no? Ajá. No es culpa tuya, es solo mi manto Mi trastorno. forma de ser. Justo. Mi Porque infancia. sí, ¿no? Ajá. Bueno, la carta Decía. decía. Otra vez. Estimada señora Budd, en 1894, un amigo mío, el capitán John Davis, zarpó en el barco de vapor Tacoma. Navegó de San Francisco a Hong Kong. Al arribar a su destino, mi amigo, junto con otros 2 marineros, se fueron de jerga. Al regresar, el barco ya no estaba. Eran épocas de hambre en China. La carne de cualquier tipo costaba de 1 a 3 dólares por libra. Era tanto el sufrimiento que los niños pobres menores de 12 años eran vendidos como comida para evitar que otros murieran de inanición. Un niño o una niña menor de 14 años no estaban seguros en las calles. Piezas del cuerpo desnudo de un niño o una niña podían adquirirse con solo indicar el corte que se apetecía. El trasero de un niño o una niña es la parte más dulce del cuerpo, por lo que se vendía al precio más alto. Mi amigo permaneció muchos años en China, lo suficientes para adquirir el gusto por la carne humana. Al regresar a Nueva York, secuestró a 2 niños, uno de 7 y otro de 11 años. Se los llevó a su casa, los desnudó y amordazó en un armario. Quemó todas las pertenencias de los niños. Día y noche los azotaba torturándolos para hacer que su carne fuera más tierna. Primero asesinó al niño de 11 años, debido a que este tenía el trasero más gordo y por lo tanto el más carnoso. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y devorada, excepto la cabeza, los huesos y las entrañas. Se cocina en el horno. El niño más pequeño fue el siguiente, mediante el mismo proceso. En ese tiempo yo estaba viviendo en el número 409 de la calle E100. Él me había platicado acerca de lo sabrosa que es la carne humana y en mi mente tenía la idea de probarla. El domingo 3 de junio de 1928 llegué con ustedes en el 406 de la calle W15. Les compré un poco de fresas y queso. Almorzamos. Grace se sentó en mis piernas y me besó. Yo quería comérmela. Solicité a usted su permiso para que ella fuera conmigo a una fiesta. Usted dijo que sí podía asistir. La llevé a una casa vacía de Westchester que yo había visto con anterioridad. Cuando llegamos le dije que permaneciera afuera. Ella cortó algunas flores, subí a las escaleras y me despojé de todas mis ropas. Sabía que si no lo hacía me mancharía con sangre de ella, ¿no? Cuando todo estuvo listo, me asomé por la ventana y la llamé. Me escondí en el armario hasta que apareció en la habitación. Cuando me vio desnudo, empezó a llorar e intentó correr hacia las escaleras. La agarré y me dijo que quería a su mamá. Primero la desnudé. Como pateó, mordió y arañó, apreté hasta asfixiarla. Después la corté en trozos pequeños que distribuí en las habitaciones. La cociné y me la comí. Qué dulce y tierno traserito que fue que cociné en el horno. Me tomó 9 días devorar el cuerpo completo. No me la cogí. Aunque hubiera podido hacerlo, ella murió virgen. No, pues gracias. O sea, Sí, qué gran logro, ¿no? o sea, Bueno, en parte creo que sí. Que después se lo comieron que todavía ya tienen que haber sufrido una violación. Digo, no aminora el crimen, pero al menos se libró de
de eso la niña, sin justificar obviamente a Fish, no, ni nada. No, y que aparte, bueno, aquí hubo una cosa como muy fea, porque la mamá no sabía leer. Entonces le da a uno de sus hijos la carta para que se la lea. Madre. Entonces, pues ambos quedan en shock. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando, no? Entonces, o sea, con esta carta la llevan a la policía. Entonces, bueno, ya ¿No dejó algún, no sé, algo en la carta para identificar que sí era él? Algo de la niña, una prenda, un anillo o algo así. No, bueno, no lo había escrito, pero se los cuento así brevemente de lo que puedo recordar. Estaba en un sobre. Este sobre tiene así como un logo. Entonces con el logo logran asociarlo a una empresa. Van a la empresa y dicen, oye, ¿sabes qué? Estamos buscando a un tipo de tal edad, con ciertas características, así, si trabaja con ustedes. No, pues que no. Entonces, ¿cómo pudo haber llegado el sobre a esta persona, no? Entonces ya dicen, no, pues no, quién sabe. Entonces, antes de irse el detective, uno de los trabajadores así le dice, ay, ¿puedes venir tantito? ¿Sabes qué? Es que yo me llevaba papelería, me la robaba de la empresa. Yo vivía o rentaba en un departamento en tal lugar. Yo lo dejé hace tiempo, pero dejé así como que la papelería ahí. Entonces de ahí pudo haber sido que lo encontró. Y de ahí es como empiezan a conectar ideas. Ajá. Y así, bueno, una investigación súper larga los lleva a Albert, ¿no? Como digo, siguieron la pista de Albert hasta la pensión esta que les menciono, de la calle 52, donde fue arrestado el 13 de diciembre de 1935. Bueno, ya, entonces lo arrestan, empiezan a hacerle como pruebas, porque él alega que todo esto fue por locura. Entonces lo llevan con un psiquiatra. Entonces el psiquiatra pues le hace pruebas y demás. Y entonces Fish confiesa que se sentía obligado a torturar y matar niños y que solía actuar siguiendo órdenes de Dios, y que porque lo escuchaba frecuentemente, ¿no? O sea, sí, es la defensa, la vieja confiable de las defensas. Y digo, a lo mejor pudiera ser asociado a que su familia ya tenía estos rollos. Su mamá escuchaba voces, entonces es como de, puede ser que él también le haya pasado, ¿no? Okay. Pero bueno, fue condenado a la silla eléctrica el 16 de enero de... No, pero es que ya me acordé cuál fue eso. No, ya se despertó. Ya se despertó. De hecho, ¿qué opinas de Monsterman? Sí. Así que yo sigo dormida acá. No, es que... Presente. No, es que... No, pero lo menciono porque, digo, sí conozco el caso. De hecho, de las partes que más me destrozan es cuando estaba leyendo la carta y todo eso. Sí. Pero no recordaba cuál era una de las frases emblemáticas que dijo Phil. No lo digas. Ajá, no lo voy a decir. Ahorita, no, es que ahorita se los va a decir Ente. Sí, pero fue cuando dijo la silla eléctrica, otra vez como que vino, así como Ratatouille cuando come en la película y se ríe a sus niñez. Ajá. Así me acordé cuando yo apenas estaba investigando sobre este caso. Y la frase que dice antes de morirse es muy polémica y muy... Demasiado. Ajá. Bueno, sí, ahora sí, regresamos contigo, Ente. Bueno, fue para minorar un poco la atención del caso. Sí, bueno, él es condenado el 16 de enero de 1935 y bueno, él ayuda a los funcionarios a ponerse los electrodos que le iban a dar la descarga. Y en esto él manifiesta: ¡qué alegría! Será el último escalofrío, el que todavía no he experimentado. Entonces a las 11:06 de la noche, él fue declarado muerto. O sea, fue también como el último placer. O sea, ni siquiera fue como dije, puta, estoy muerto de miedo, güey. Él dijo, hasta lo disfrutó el cabrón. Ajá. Sí, es como de cierta manera, como quedas frustrado, ¿no? Como diciendo, ni así te pudimos hacer sufrir, o sea, más bien te matamos, pero te dimos todavía tu último deseo, así, ajá. Fue como su última comida, güey. Algo así. Sí, se me asemeja. Ay, maldito. Ajá. Bueno, así es como brevemente les cuento la historia de Albert Fish y la concluyo.
No, es que, o sea, bueno, es uno de los asesinos seriales más emblemáticos, más mediáticos. Y pues de todos los amantes del terror y de los asesinos seriales, es un punto en el que te tienes que parar en algún momento de la vida. Pero yo no sabía, por ejemplo, tantos detalles, ¿no? O sea, o no recordaba tantos detalles. Y creo que sí fue un hijo de la... O sea, no... Un tonto. Por no decir caracoles, ¿no? chispitas. No, pues es que... O sea, no... Yo no creo en la justificación de... Ay, tuvo una infancia terrible. Sí, güey, de alguna manera hay muchos que la han tenido y no llegan a ese punto, que ¿no? llegan a decir, bueno, todos merecen morir de la peor manera. No, pues no. Y más este güey que justamente te causa frustración de que en vez de darle un castigo suficiente o equiparable, bueno, creo que nunca hubiera habido un castigo No lo hay, equiparable. que no. Ajá. Pero no, hasta dijo, ay, le voy a disfrutar cosquillitas, ¿no? O sea, no, güey, era para que te estreses. Dale, súbele más, échale, Dale, papi. así más. ¿De eso se trata? güey, no. Y es que también hay la cuestión, igual ya no lo mencioné, ¿no? Pero él es arrestado al menos 3 veces, porque mandaba cartas a periódicos donde ponían así como de, ay, va a ser el matrimonio de tal persona. Él mandaba cartas pero obscenas. Entonces de ahí lo cachan en 3 ocasiones y lo llevan al psiquiátrico. Le hacen pruebas, según y todo esto, pero al final dicen, no, pues no es peligroso. Nada más tiene como malversaciones en el sentido Un de lo detallito. sexual, ajá, pero pues no pasa nada. Normal, Y lo todos dejaron tenemos ir. filias, ¿no? Su filia era sexual y listo. Y lo dejaron ir. Entonces, si desde ahí a lo mejor hubieran cachado que el güey ya tenía otros pedos más cabrones, pues Se lo hubieran hubieran atorado, evitado, ¿no? ¿no? Ajá, y hubieran evitado pues tantos asesinatos y cosas de estas. Sí, no sé, yo sí discrepo un poco en lo que dice Lu. Pero yo sí justifico un poco. No un poco, sino yo sí Chinga. justifico. A ver, espérenme, desde el momento en espérenme. el que estás justificando. Pues espérenme, estoy ni siquiera terminando stop. mi idea. Ajá. O sea, no justifico lo que hacen, justifico en lo que se convirtieron, pero no en lo que hacen. Ok. Porque, o sea, si una infancia así súper cruda, donde, por así decirlo, un dato, donde hasta tu mamá te obligaba a tener sexo con ella, es así, en algún momento eso debe de mermar en una persona, en un hombre o en una mujer, si desde muy pequeño lo hacen. Por eso, para mí ese tipo de cosas sí son justificables en el sentido de que se conviertan en asesinos seriales, más no son justificables en lo que hacen. O sea, en el, voy a matar a un niño porque así me voy a vengar, así siento placer yo. O sea, a mí lo que quiero decir es como que entiendo por qué se convierten en asesinos seriales, pero obviamente no defiendo justificas lo las que hacen. acciones. No lo pruebas, ¿no? Sí. Ajá. Pues es que es un patrón, o sea, la mayoría de los asesinos seriales tienen lo mismo, Sí. sufren de lo mismo, abusos Ajá. desde pequeños. La correlación que hay con sus mamás y cómo los tratan, güey, es creo Sí. que lo más, el punto de quiebre más importante para que una persona se convierta o tenga este tipo de acciones, ¿no? Sí, porque obviamente te digo, comprendo lo que pasa para que se conviertan en eso, pero también seguramente hay muchísimas miles o millones de personas que pasan por ese tipo de infiernos, pero tienen una vida ejemplar, no le hacen daño a sus hijos, no le hacen daño salir. a nadie, ajá, porque Saben tomar lo precisamente, positivo de ello. y precisamente por eso pues, son mejores personas, ¿sabes? No una vida ejemplar, pero sí una vida sin Sin ser asesinos, por distorsiones. ejemplo, ajá. Ajá. Sí. Bueno, pero quizá también tuvieron otras acercamientos para ayudarse, güey. Igual este tipo de personajes no lo tuvieron y quizá por eso actuaban de esta forma, porque no hubo alguien que los guiara, Sí. ¿no? A decir, a ver, pues sí, ya la estás pasando muy mal, sí, güey, vamos a echarle ganas, tienes que hacer esto y esto voy a y ayudar a salir tal adelante. manera. Exacto. Entonces, güey, también está muy cabrón, güey. Que no te des cuenta del daño que estás haciendo. Ajá. O sea, güey, yo el otro día maté un caracolito por error y ya estaba Sí, haciendo no súper se mal, siente- güey. Con la lagrimita, Ajá. sí. Sí, o sí. sea, sí. Puta madre, ¿por qué? Es que no se veía, o sea, acaba de llover y estaba entre los arbustitos, entonces yo iba caminando y lo quise La hacer. pisa. Ah, pobrecito. Sí, la verdad, sí, aparte truenan horribles. Sí. Sí. Sí, no, o sea, no, ni madres. Yo no justifico y tampoco, o sea, pues, no, güey, no, para mí no tienen, no, o sea, no. Como dices tú, Perdón no de hay Dios. penitencia,
pena suficiente Sí. para hacerles pagar todo lo que Exacto, hicieron. no hay manera en que digas, bueno, sí, está bien, pobrecito, lo puedo comprender. No lo comprendo, no lo entiendo, no lo justifico y tampoco quisiera que se repitiera, ¿no? O sea, circunstancias horribles. Obviamente lo digo desde mi comodidad de una infancia increíble. Claro. ¿No? Pero sí. Oigan, no había pena suficiente, pero ¿ustedes qué le harían? ¿Demostrar más? Tú es que lo No comentábamos pienses, güey, ¿qué no, le no, harías? por eso, espera. Lo comentábamos en el capítulo, en el primero de esta temporada, cuando hablamos de Joseph Mengele. Cuando decíamos todo de la enfermera, ¿no? De todo lo que le hicieron a los esclavos, a los niños, le sacaron los órganos, los cosieron uno con otro. O sea, yo, como decía antes ese día, no siento que aunque le hagamos el peor tormento, no lo sufrirían. Y peor aún, le haces algo como eso a Fish lo vas a estar castigando, lo vas a estar premiando. Exacto. Más bien, igual y ya rayándome mucho, si vieron Dragon Ball Z, creo que es el Super, no me acuerdo. Hay un capítulo donde a Freezer, pues precisamente como es un güey bien malo, lo castigan, pero haciendo que niños estén alrededor de él cantando canciones musicales súper felices y toda esa onda. Más bien, a lo mejor a Fish habría que hacer un castigo muy especial que sabes que no lo va a disfrutar, que a lo mejor no es mediante el dolor. Hay una película que no sé si la recuerden. A ver, tú demuestras. El farolito. Que hay un asesino, mata a la hija de una familia y la mamá o el papá y el asesino desaparece. Y ya después descubren que lo tiene, no recuerdo si el mamá o la papá, o el La mamá o la papá. Otra vez, ¿por qué no? Miren lo que provoca una infancia feliz. Lo que provoca una infancia feliz. No, otra vez ya ¿Qué no. tomamos desde ahí? En el mama la papaya. El mamá de la papaya, güey, no mames, es un pendejo. Bueno, a ver. así no, la película donde ya recordé es la mamá que secuestra al asesino de su hija y lo mantiene encerrado en una jaulita como por 20 años sin contacto, o sea, sí le da de comer, sí lo mantiene vivo, pero no habla con él. Y entonces al final de la película aparece el asesino y le dice, por favor háblame, por favor alguien diríjame la palabra porque llevo 20 años aquí, o no sé cuántos años, no recuerdo. ¿Recuerdan esa película? ¿Tú demostramos? Bueno, me suena, pero no, el nombre así no me viene a la mente. Sí, que a lo mejor uno de esos castigos totalmente aislado, o no aislado, sino Sí, sin contacto social, tal vez podría ser una tortura, Es que, por ejemplo, no sé, no equiparable, pero pues sí. en el libro de Silencio de los Corderos mencionan que Buffalo Bill se refiere a la chava que tiene secuestrada, que es la hija de la gobernadora, ¿no? Como la hija de una, algo así. Cuando le baja las cosas, por ejemplo, para que se bañe y eso, le dice, ella toma las cosas y hace esto. O más bien, no menciona ella, menciona, toma las cosas y hace esto. Ahora deja las cosas sobre la canasta. Y mencionan que es para deshumanizarla, pero no para ella, sino para Buffalo Bill. Para que Bill no se sienta tan mal matando a una persona. Entonces a él tratarla como una cosa, en vez de una persona, ya para él es más fácil matarla. Entonces a lo mejor aquí en la película, la mamá lo que hizo fue precisamente deshumanizar a él para que ella no se sintiera tan mal al tratarlo así como un animal. Pero al mismo tiempo también lo castigó a él, porque él le está diciendo, oye, no soy una cosa, no soy un ser humano, soy alguien que necesita precisamente que, aunque me trates mal, ahora sí que pégame, pero no me dejes, pero hazme sentir que soy algo vivo, o sea, que sí estoy, que sí siento, ¿no? Que existo, casi. Sí, supongo que por ahí va tu idea. Bueno, no hace mucho hubo una nota de una señora que a su hija lo mataron. Y ella, al no tener respuesta a la justicia de las autoridades, dio con los asesinos y los encontró, los entregó y a la señora la mataron meses después. ¿Es la que le van a hacer película? ¿Blumhouse? No sé. No sé, amigo, yo vi la nota y es más o menos que platica. Sí, bueno, se dice que el autor Thomas ¿Thomas Harris? Ajá, Thomas Harris se inspiró
en la historia de Albert Fish para formar el complejo personaje de Hannibal Lecter, ¿no? En todas sus sagas. También ahí está de pensarse. También otra cosa que quisiera decir y que mencioné al principio, a mí me llamó la atención este personaje de Albert Fish porque es mencionado en el libro de Casa Negra. Este libro, que está aquí atrás, yo lo leí cuando tenía 16 años. Yo realmente no estaba empapada de este rollo de asesinos seriales y mediáticos y tal. Entonces el libro menciona en diversos capítulos a este personaje emblemático, ¿no? De hecho lo hace de alguna manera partícipe en su historia, ¿no? Implicándolo en todo este contexto de la novela. Entonces yo sí les recomiendo, léanlo. Sí está largo porque sí son bastantes páginas, pero vale totalmente la pena. Asesinos seriales, cosas paranormales, entonces... De todo. Pues hay de todo en este libro. Y bueno, también cabe mencionar que se hizo una película, si no mal recuerdo, en el 2009, tratando el tema de Albert Fish, ¿no? No menciona todo, nada más se basa como en su captura, que fue a través del asesinato de esta chica Grace, ¿no? Pero pues también échensela. Digo, yo no la he visto, pero dicen que... Sí, digo, no sé si sea la misma que dice Ente, pero yo sí le recomiendo The Gray Man, del 2007. Que es la biopic de Albert Fish. Sí, bueno, sí, no es sí. parte de la biopic, pero sí, no está tan buena, pero sí representa muy bien lo que hizo este abuelito del mal. Ajá. Ok. Muy bien. No, Entonces, pues fuertecito el tema. Sí. ¿entonces algo que agregar, muchachos, o ya es todo por el momento? Para mí, antes de terminar, quisiera decir que mis fuentes fueron un artículo de una revista que se llama Malamente, escrito por Alberto, Fish. perdón, ya Alberto me Pescador. Alberto Albacete Carreño. Otro libro que también fue un pilar en mi investigación, que se llama Perfiles psiquiátricos de hombres asesinos, de Abigail Mora y César Alcalá. Fueron mis fuentes principales, si quisiera mencionarlos, porque pues, sin ellas no. El crédito ahí va. Ajá. Sí, claro. Y, Vientos. pues, no sé, Sí, chicos. yo lo recuerdo de la exposición de asesinos La seriales del centro, ¿no? El Museo del del Policía. Museo del Policía. Claro. Pero pues igual ahí está súper resumido a grosso modo. Sí. Pero sí enseguida llama la atención. Igual si se vuelve a abrir en uno de estos días la exposición, pues igual vayan. Sí, está muy Sí. bueno. Aparte, creo que acaban de tener un ejemplo, muchachos, de cómo se hace una investigación, no los adefesios que hacemos Blue y yo. Así que a partir de hoy pasamos la batuta. No, por favor, no. Ajá. Me tardé bastante tiempo, entonces, muchachos, espero que les haya gustado, que les haya dado de menos una visión general de lo que hizo Ah, sí, Sí, y señor. aparte hay una segunda carta, pero si quieren saber qué dice esa segunda carta, de Albert Fish, Ente, te dejo la palabra. Ah, sí, cuando lo capturan y ya lo condenan y demás, él decide decirle a su abogado, a partir de una carta, lo que le había hecho a otro de los niños. Medio fuerte zona también la carta, pero se las dejamos ahí en Instagram y demás para que la chequen, ¿no? Para no saturarlos de información y que Y no para se queden tener tan seguidores en trastornados. Instagram. Sí, también. Sí. Muy bien, muchachos. Pues nos despedimos con este tema, no sin antes mencionar en las redes sociales en donde nos pueden contactar, @Radio Estridente, para que puedan escuchar todos los podcasts de esta emisora tan bonita en la que participamos nosotros. Recuerden que todos nuestros capítulos salen todos los viernes a partir de las 7 de la noche, los pueden escuchar. Vayan a darse una vuelta a los 2 capítulos anteriores que están buenísimos, súper cómicos, mucha comedia, venimos con todo venimos ahora sí, gente. Síganos, No es el corazón y todo. síganos, Claro que sí. síganos a través de nuestras redes sociales, @desde el Camposanto, el podcast, o podcast más bien, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Ahí pueden ver todo este contenido. Los dejamos. The Monster Mash, tus redes sociales, amigo, por favor. Me encuentran como The Monster Mash 92 en Instagram, The Monster Mash en Facebook. De nuestra parte ha sido todo. Manténganse horrorizados.
Pueden ir en paz. Este entierro ha concluido. Hasta la próxima.